Bueno, bendecido el nombre del Señor, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Es un privilegio, un honor el poder estar con ustedes aquí. Ya tenía el deseo de poder compartir la palabra del Señor. Así que hemos tenido tiempo para presentarnos, pero creo que ustedes no han venido aquí a conocerme a mí, sino que han venido para escuchar la palabra del Señor. Y es mi deseo, es mi intención únicamente poder compartir la palabra del Señor con ustedes. No pensamientos humanos, no doctrinas de hombres, sino únicamente la palabra del Señor. Yo quisiera comenzar esta mañana haciendo una pregunta. ¿Sí? Amén. Haciendo una pregunta breve. Mi pregunta es: ¿en quién confía usted? Creo que es una pregunta importante. En nuestra época, lo que estamos viviendo hoy en día, estamos caminando hacia el no confiar en nadie. Estamos llenos de dudas. La gran mayoría de personas hoy en día han desarrollado un sentimiento de desconfianza. No creen en los demás ni en sus palabras debido a la abundancia de mentiras que hay. Mentir se ha vuelto la norma hoy en día en la gran mayoría de la sociedad. Algunos viven de las mentiras. El mundo entero es mentiroso, está lleno de mentirosos. La Biblia dice en 1 Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno. Y Jesús dice que el maligno, el diablo, es el padre de mentira, según Juan 8:44. En medio de la confusión y el desorden que siempre traen las mentiras, las personas buscan algo o alguien en quien puedan confiar. ¿En quién confía usted? Algunos buscan la religión. Pueden pasarse la vida entera en un sistema religioso, cumpliendo todos los requisitos, normas y sacrificios, sin encontrar nunca la paz. Pueden estar toda su vida orando y depositando toda su confianza en los santos, tales como María, o en algún ángel tal como Gabriel, solo para descubrir que ni el ángel ni los santos podrán salvarnos jamás. O incluso pueden depositar su confianza en alguien que dice tener supuestamente el don de sanar a las personas. Los predicadores falsos y falsos profetas y falsos apóstoles de un falso evangelio siempre han estado preparados para quedarse con el corazón, el dinero y la confianza de algunos creyentes que son ignorantes. Son lobos disfrazados de ovejas, según las Escrituras. Van a iglesias y afirman a adorar y honrar al Espíritu Santo, pero allí no se enseñan las doctrinas que el Espíritu Santo habló y dejó escritas. No aprenden nada del Cristo de la Biblia, no están interesados en predicarlo, no están interesados en la doctrina de la palabra de Dios. Los falsos apóstoles y falsos profetas abundan en nuestros días y por ende hay hoy en día una gran cantidad de predicadores de un falso evangelio. Les da igual el estudio bíblico. No les importa la doctrina ni la teología. Tenemos iglesias llenas de emociones, deseos, sueños, alimentados simplemente por las falacias de un predicador falso. Miren, yo no soy un falso profeta. Yo no soy un apóstol, no soy un motivador en esta mañana. Simplemente soy un predicador del Evangelio de Jesucristo, el Jesucristo de las Escrituras. Y he venido con toda humildad, pero también con la autoridad que requiere la palabra del Señor, a decirles que o creen en el Cristo de la Biblia, o
ustedes y el falso Cristo acabarán en el infierno. No hay otro evangelio, no hay otra verdad. ¿En quién confía usted? ¿En quién podemos confiar realmente? El cristiano sabe que solo en Dios se puede confiar. La Biblia, una vez tras otra, en todas sus páginas y de diferentes maneras, nos dice que confiemos en el Señor de todo corazón. Tan claro como lo dice Jeremías en su libro, en el 17:7, dice: bendito el varón que confía en Jehová. Solo en Dios puede usted depositar su confianza, sin temor al quebranto, sin temor a las mentiras. Solo en Cristo se puede confiar. Acompáñenme de nuevo al primer capítulo de la primera carta de Pedro, en el verso 3 en adelante. Como ha leído mi hermano Patrick, vamos a volver a leerlo para que lo tengan fresco en su mente, ya que vamos a intentar desarrollar el mensaje en este pasaje de las Escrituras. Como el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para entender mejor este pasaje y las intenciones del apóstol Pedro, me gustaría dar un repaso breve sobre el contexto de esta carta. En el verano del año 64 después de Cristo, la persecución de Nerón, acompañada por un gran incendio que arrasó con la gran ciudad de Roma, sirve como contexto histórico y cultural en el que se encuentran los romanos y los judíos que habían creído en el Señor. Devastados, sin casas y llenos de temor, la audiencia original de esta carta estaban expatriados, como dice el verso 1 de este capítulo. Desde una ciudad que anima el libertinaje e impulsa a la idolatría y bajo persecuciones, en el verso 12 del capítulo 5, Pedro deja clara su intención cuando nos recuerda que él quiere hacerles saber que aunque es cierto que la situación es difícil, estamos seguros en Cristo. No importa si estamos siendo perseguidos, no importa si no estamos cómodos donde estamos, si tenemos que huir, en Cristo estamos seguros. Oigan cómo Pedro se dirige a su audiencia original. ¿Cómo les llama? En el verso 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro les llama elegidos. Pedro les llama santificados. Pedro les llama redimidos. Porque no existen escogidos que no sean redimidos. Y no existen redimidos que no sean santificados. En el contexto doctrinal de la carta, vemos lo que Pedro quiere aclarar en esta escritura. En primer lugar, elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la doctrina de la elección? De la forma más sencilla podríamos decir que la doctrina de la elección enseña que Dios ha escogido a un grupo de pecadores únicamente por gracia, para salvarlos por medio de la fe en Cristo Jesús. No en base a nada que el hombre pueda hacer, sino porque así lo quiso Dios por su buena voluntad soberana. De ahí que la manera correcta de llamar a esta doctrina sea elección incondicional,
que no se basa en el hombre, sino únicamente en la gracia de Dios. Pero luego dice santificados en el Espíritu. Esta expresión hace ver lo que es la obra del Espíritu Santo en aquellos que Dios Padre ha escogido, a saber, el nuevo nacimiento. Es el Espíritu Santo quien hace que nosotros los creyentes hayamos nacido de nuevo. Y somos creyentes únicamente porque por medio de su gracia Él nos otorga el don de creer. Y Él nos da el don de poder arrepentirnos. Pero luego dice rociados con la sangre de Jesucristo. Y una vez más nos lleva a la cruz. Porque no hay evangelio si no hay cruz. La cruz de Jesucristo es el pináculo de la doctrina cristiana. Rociados con la sangre de Cristo. Pedro nos lleva a la cruz. Dios Padre está crucificando a su Hijo porque está ocupando el lugar de sus escogidos. Está ocupando el lugar de todos aquellos que van a creer en su nombre. Según Efesios 1, a quien el Padre escoge, el Hijo lo redime. A quien el Padre escoge, que el Hijo lo ha redimido, el Espíritu Santo lo sella, lo santifica. Y todo esto, hermano, 3 veces lo comprueba el capítulo 1 de Efesios diciendo que es únicamente para la gloria de Dios. Dios nos escoge, capítulo 1 de Efesios, versículo 6, para su gloria. El Hijo nos redime para su gloria. Y el Espíritu Santo nos redime para su gloria. Si alguien cree que es el protagonista de esta historia, está muy equivocado. Solamente hay un héroe. Solamente hay un Salvador. Y ese es Jesucristo. Es el protagonista de la Biblia y debe ser el protagonista de tu historia. En resumen, Pedro está hablando de la salvación eterna que tenemos por medio de la gracia del Señor. Él se dirige a los que han depositado su fe y confianza en Jesucristo. No solo como Salvador, sino también como Señor. Él es nuestro dueño. Y de vuelta al texto, ahora, luego de ver el contexto en el que Pedro está hablando sobre la maravillosa obra del Dios Trino en la salvación, únicamente por gracia, ahora podemos entender que después de que Pedro comienza a recordar cómo fue salvado, él irrumpe en alabanza y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Él, recordando la salvación, irrumpe en alabanza al Señor porque entiende que la salvación proviene de Dios y es un acto de gracia que no merecíamos. Ya sea que se levanten guerras o rumores de guerras, ya sea que tengan que huir, que no estén cómodos en su país, Pedro quiere que sepan que Dios no abandona a sus elegidos. Y que la salvación que nos ha dado no es temporal. No es una salvación, ¿cómo te podría decir? No es que el Señor nos haga posiblemente salvos. Es una salvación eterna. Y como eterna es la salvación, eterna es la confianza. Y como eterna es la confianza, eterna es nuestra herencia en el cielo. Y si eterna es la herencia, eterna es nuestra esperanza. Tenemos una esperanza viva, porque nuestra herencia está guardada por el Señor. Pedro quiere recordarles a su audiencia que aunque el mundo lo rechaza y le persigue, nuestro Dios nos ama con amor eterno. Primer punto que yo quería dar en esta mañana es dónde se encuentra el origen de la esperanza de una herencia eterna. El tema de hoy es la esperanza de una herencia eterna. ¿Dónde se encuentra el origen de esa esperanza?
¿Dónde se encuentra el origen de esa herencia? El verso 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme darles una verdad teológica antes de seguir. Cada vez que los evangelios registran que Jesús se dirigió a Dios, siempre le llama Padre, con la única excepción de la cruz, donde le llama Dios. Al llamar a Dios Padre, Jesús estaba rompiendo con la tradición judía, que casi nunca llamaban a Dios Padre. Además de llamar a Dios Padre, Jesús estaba afirmando que tenía la misma naturaleza que Dios. Mientras hablaba con los judíos sobre las ovejas y el buen pastor, allá en el capítulo 10, verso 30, Jesús declara, yo y el Padre uno somos. Más adelante en Juan 14, del 8 al 13, dando respuesta a la pregunta de Felipe, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús afirmó que Él y el Padre poseían la misma naturaleza, que Él es verdadero Dios. El Padre y el Hijo comparten la misma vida, son íntima y eternamente iguales y nadie puede conocer en verdad a uno sin conocer al otro. Ninguna persona puede afirmar que conoce a Dios, a menos que lo conozca como Dios se ha revelado. Ciertamente Él se ha revelado, se ha dado a conocer por medio de su Hijo Jesucristo. Él mismo dijo en Juan 14, verso 6 al verso 7, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. La doctrina de la Trinidad es fundamental para poder ser salvo. Yo soy salvo por creer en Dios, pero en el Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia se ha dado a conocer como el Dios Trino. Él se ha revelado en las Escrituras como una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando Él se da a conocer en las Escrituras, como hemos dicho, una y otra vez la palabra del Señor recalca que son tres personas a las que la Biblia las llama Dios. Pero al mismo tiempo la Biblia recalca que hay un solo Dios. ¿Puede entender esto? No. Es un misterio. Es un misterio. Hermanos, ¿de verdad ustedes creían que el Dios infinito, soberano, incomparable, puede caber en la mente de un ser humano pecador finito? Si tu Dios cabe en tu mente, no es el Dios de las Escrituras. Él es incomparable. Amén. Hemos comenzado preguntando en quién confía usted. Miren, hermanos, si todo lo que Jesús dijo era verdad, que lo es, más vale que hoy yo caiga de rodillas a sus pies y crea en Él. Porque el que no confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, llegará el día en que no venga como abogado, en que no venga como cordero, sino como león, y juzgará a las naciones. Hay dos tipos de personas que se ponen de rodillas ante el Señor. Uno es aquí en la tierra cuando reconocen al Salvador, y otro es en el juicio. Yo quiero ponerme de rodillas hoy, y no en el juicio. Después de hablar de la salvación, Pedro irrumpe en alabanza a Dios. Porque Pedro, mejor que muchos, sabe y conoce que la salvación es del Señor. Él sabe que la salvación tiene un origen, por así decirlo. Él sabe que la salvación comienza en el Señor.
La salvación no es un derecho humano, como muchos creen. Nadie merece ser salvo. Es un acto de gracia, es un acto de misericordia. Tampoco es un premio que podamos ganar, ya que tampoco es por obras. La salvación es una decisión divina, basada únicamente en la voluntad de Dios por su gracia. Pedro quiere que sepan que Dios es el autor de la salvación. Él es quien nos salva. No es quien nos hace salvables o posiblemente salvos, no. Él nos salva una vez y para siempre. La Escritura afirma que la salvación es de Dios y a quien quiere endurecer, lo endurece. Y de quien quiere, tiene misericordia. Pero no por lo que usted hace o pueda llegar a hacer, sino únicamente porque así quiere Él. Y hermanos, si Dios es verdad, si Dios es justo, todo lo que Dios hace debe ser justo y debe ser verdadero, por difícil que sea entenderlo. Esa es la diferencia entre Judas y Pedro. Los dos eran discípulos, los dos traicionaron y negaron a su maestro, pero Judas recibe justicia por su pecado y Pedro recibe misericordia porque Jesús rogó por él. Como él mismo dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Mi fe no falta porque Jesús intercede por mí. Y todo lo que Jesucristo le pide al Padre, el Padre se lo da. Y si Jesucristo le pide al Padre que mi fe no falte, mi fe no va a faltar jamás. Por eso, Pedro, quien sabe esto, quien sabe lo miserable que él era y la grandeza de la misericordia del Señor, él no tiene otra palabra para comenzar a escribir su carta que decir, bendito. Bendito y bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque fue Él quien me salvó, cuando yo ni tan siquiera lo merecía. Pedro alaba a Dios y anima a sus lectores de la carta a hacer lo mismo en medio de la persecución. Nuestra esperanza, confianza, herencia, salvación, tienen origen únicamente en Él, únicamente en el Señor. Hemos hablado de que, por así decirlo, la herencia de la salvación o la esperanza que tenemos de una herencia eterna, mejor dicho, se origina en la voluntad de Dios. Pero ahora yo quiero dar el segundo punto y es cuál es la base de esa esperanza de una herencia eterna. Nuestro versículo 3 nos sigue diciendo que según su grande misericordia. Es por misericordia que Dios da vida eterna a todos los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Misericordia no es exactamente lo mismo que gracia. Por un lado, la misericordia se centra en la condición miserable del pecador y la gracia se centra en la culpa del pecado. Por así decirlo, por la gracia pasamos de ser culpables a ser perdonados y por la misericordia pasamos de una condición miserable a una condición gloriosa como hijos del Señor. Jesús, cuando se hizo hombre, podía haber demostrado que era Dios de muchas maneras. Pero una de las cuales Él escogió fue por medio de sanar a los enfermos, ya que eso muestra la manera en la que Dios se compadece del estado miserable de los pecadores. En un lugar y tiempo donde la enfermedad era común, la presencia de Jesucristo casi desterró por completo la enfermedad de todo Israel. Eso demuestra lo que el Antiguo Testamento predijo del Mesías, que Él
es misericordioso y Él cargará con nuestras enfermedades. Dios se compadece en tener misericordia. La misericordia de Dios, aunque Él se compadece en darla, no es un derecho. Nadie lo merece. Romanos 9, del 15 al 16 nos dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No está basada en la fe de los hombres ni tampoco en sus obras. Por su infinita compasión y libre y abundante e ilimitada misericordia, Él decidió otorgar vida eterna a aquellos que escogió desde antes de la fundación del mundo, que son redimidos por Jesucristo y santificados por medio de la obra del Espíritu Santo, y todo eso por misericordia. El origen de nuestra esperanza eterna está en el Señor. La base de esa esperanza gloriosa que tenemos es su misericordia. Pero, ¿cómo Dios me da esa esperanza de tener una herencia eterna? ¿Qué obra hace el Señor en mi vida para pasarme de miserable a hijo del Señor? Nuestro verso 3 nos dice, nos hizo renacer. Repito, nos hizo renacer. A la pregunta de si el pecador puede cambiar su naturaleza pecaminosa, el profeta Jeremías contesta con una pregunta retórica. Allá en el capítulo 13, verso 23, el profeta dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Él mismo contesta antes en el capítulo 2, versículo 2 de su libro, cuando dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Lo cierto es que la naturaleza pecaminosa del ser humano no puede cambiar por la voluntad del hombre. Yo no tengo las herramientas suficientes, ni el deseo, ni el poder para cambiar mi pecaminosidad. Únicamente el Espíritu Santo, por medio de la predicación del Evangelio, me puede hacer pasar de muerte a vida. Así es el nuevo nacimiento. ¿Recuerdan aquel momento donde nuestro Señor se aproxima ahí en el capítulo 11 de Juan a una tumba, a un sepulcro? Las hermanas del muerto, porque estaba muerto, estaban llorando. María y Marta lloraban por Lázaro. Y el Señor se acerca ahí a la tumba, lleno de misericordia, porque fue por misericordia. Y cuando se acerca a la tumba, Él dice, Lázaro, ¿me aceptas? Lázaro, ¿quieres seguirme? Estaba muerto. Y así estábamos usted y yo antes de venir a Cristo. El Señor no pregunta. El Señor ordena porque solamente Él es soberano. Y Él dice, Lázaro, sal fuera. Y al instante Lázaro tenía vida y salió fuera. Cuando Jesucristo habla o el Padre habla por medio del Evangelio, tiene poder absoluto porque el Espíritu Santo está obrando. ¿Recuerdan la creación? El Padre hablaba por medio de la palabra, pero el Espíritu Santo se movía. Amén. Para que los pecadores reciban una herencia eterna de parte de Dios, deben experimentar un cambio, una transformación, una resurrección, el nuevo nacimiento, lo que en teología se conoce como regeneración. Pedro afirma esa verdad en esta última parte del versículo 3 cuando declara que fue Él quien nos hizo renacer, nacer de nuevo.
Jesús, el maestro de los maestros, explicó esto a un destacado de ellos llamado Nicodemo. Allá en el capítulo 3 de Juan, verso 3, el Señor le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el verso 5 del mismo capítulo le vuelve a decir: de cierto, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te he dicho. Os es necesario nacer de nuevo. Luego explica cómo es esta obra y dice: el viento sopla donde quiere. Dios hace nacer de nuevo a aquel quien Él quiere. Y ya. Así de simple. Pero para hacerle recordar esta obra a Nicodemo, Jesús, allá en el versículo 14 le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con el fin de ilustrar la idea del nuevo nacimiento, Jesús menciona un acontecimiento que tuvo lugar con Moisés allá en Números, capítulo 21, verso 4 en adelante, un relato del Antiguo Testamento que seguro Nicodemo conocía bien. Los israelitas en el desierto, por su pecado y desobediencia, fueron mordidos por serpientes con veneno mortal. Para ser sanados de esa mordida mortal, de ese veneno, ellos tenían que reconocer su pecado, aceptar el juicio de Dios como justo y poner su mirada en una serpiente de bronce levantada por Moisés a ojos de todos ellos. De forma parecida, el pecador debe reconocer que ha sido mordido por la serpiente y tiene el veneno en su propia sangre o naturaleza, y que merece la ira justa y santa del Señor. Para ser libres deben reconocer su condición espiritual como envenenada por su pecado y experimentar la salvación, pasar de muerte a vida espiritual, esa vida eterna que da el Señor solo y únicamente poniendo su mirada en Jesucristo. Todo aquel que mire a Jesús y crea en Jesús es la evidencia de que el Espíritu Santo le ha hecho nacer de nuevo. Tenemos la esperanza de una herencia eterna originada en la voluntad del Señor, en su decreto. La base de esa esperanza o ese decreto es su misericordia. El medio que Él usa en este texto es el nuevo nacimiento, un cambio de naturaleza, una resurrección. Paso de tener la naturaleza adámica, pecaminosa, que se complace en el pecado, a una naturaleza nueva heredada por Cristo, que ahora no me complazco en el pecado. No encuentro deleite en el pecado. Como dijo un amigo mío, yo no hago esto, yo no peco, no hago lo otro, porque me pueden ver, o Dios se puede enfadar. No, yo no hago esto porque ya no lo deseo. Esa es la evidencia de que Dios está obrando en ti. Cuando no deseas ofender al Señor, cuando no quieres vivir en pecado. Pero ahora quiero darles por último la naturaleza y la seguridad de nuestra herencia. Nuestro texto en el verso 4 y verso 5 nos dice que el Señor nos hizo renacer. Y dice ahora, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios
mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El apóstol les recordó que en medio de la persecución debían alabar al Señor y esperar con paciencia la herencia segura y eterna que el Señor les había prometido. En cuanto a la naturaleza de esta herencia, el apóstol dice: incorruptible, incontaminada e inmarcesible. La palabra incorruptible se refiere a lo que no se degenera, no muere, no está sujeto a la destrucción. La herencia de los cristianos en el cielo, que se revelará en el futuro, es un tesoro glorioso que nunca se perderá. Cuando el Señor dice que va a hacer moradas, ahí recuerdan en el capítulo 14 de Juan, que va a hacer moradas en el cielo, ya sea lo que sea que signifique moradas, yo sé que pase lo que pase, esa morada no se degenera. Esa morada no va a morir, no se destruye, porque Dios dice que es incorruptible, incontaminada. Toda la creación o todo en la creación caída es impuro y está contaminado por el pecado. Y por consiguiente todo es defectuoso. No consigue glorificar a Dios como Dios quiere que se le glorifique. A esto es a lo que el apóstol Pablo se refirió al escribir en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Toda la herencia terrenal está contaminada, pero la herencia que los creyentes tienen en Jesucristo está plenamente y seguramente incontaminada. Esta herencia es sin defecto, es perfecta. Por último, la herencia del creyente es inmarcesible. Esa palabra que se traduce de la expresión que se usaba en el griego secular para describir una flor que no se marchitaba ni moría. El término en el contexto sugiere que los creyentes tienen una herencia que nunca perderá su valor, su importancia. No se marchita, no pierde la hermosura, no muere jamás. Nada de este mundo puede afectar el reino celestial. Ninguno de los estragos del tiempo ni los males del pecado pueden tocar la herencia que tienes en el cielo. Esto, hermanos, nuestra herencia no es como la letra del coche. ¿Sí me entienden? No es esa cuota que uno tiene que pagar, no es una hipoteca. No depende de mi economía. Esta herencia no está sujeta a la pérdida. Es de naturaleza eterna porque habita en un reino eterno. Gózate y alaba a Dios. Tu herencia es segura. No existe ni ser ni situación que cambie la naturaleza de esa herencia preciosa que tenemos en Jesucristo. En cuanto a la seguridad de esta herencia, el texto dice que está reservada en los cielos y que nosotros somos guardados por el poder de Dios. Dios no solo guarda tu herencia, sino que te preserva para que puedas alcanzarla. Después de prometer que la herencia espiritual de los creyentes es eterna, Pedro añade algo más a la seguridad de sus lectores, declarando que esa herencia les está reservada en un lugar, en los cielos, dice el texto. Su naturaleza es fija e inalterable y donde está es un lugar seguro. Ese es el mejor banco que puede usted depositar su confianza. Reservada significa guardada, vigilada. La gramática del texto transmite la idea de una herencia que ya existe y que es guardada, vigilada,
cuidadosamente en los cielos para todos aquellos que confían en el Señor. No solo que esa herencia no cambia, sino que nadie la puede robar. La realidad de una herencia eterna, protegida e imperecedera es precisamente a lo que Jesús se refería ya en Mateo capítulo 6, verso 19 al 21. Cuando nuestro Señor se dirige a su audiencia, y podemos aplicarlo a nosotros hoy en día, el Señor nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué no? Dice el Señor: donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. ¿Por qué? Donde ni la polilla ni el orín pueden corromper, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tu herencia está guardada en los cielos, el lugar más seguro de todo el universo, al cual se refiere el apóstol Juan allá en capítulo 1 y capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, cuando dice que ninguna cosa inmunda entra en ese lugar. No sé en qué banco deposita usted su confianza. Mi herencia no está en este mundo, donde todo está sujeto a la pérdida. Mi herencia está en los cielos. Y está siendo protegida por el arcángel Miguel, por Gabriel. ¿Saben qué? Mi herencia está protegida por nada más y nada menos que el soberano creador de este universo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, ante quien toda rodilla se doblará. Él ha dicho que guarda mi esperanza y mi herencia. ¿Qué motivo para dar gloria al Señor y estar segurísimos de que esa herencia no se va a perder? Él es quien protege mi herencia. No solo que la herencia es protegida, sino que nosotros también somos protegidos. Somos guardados por el poder de Dios. El poder de Dios es su omnipotencia soberana que continuamente protege a sus elegidos. De tal manera que solamente Él puede decir públicamente: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica, Él es el que murió por nosotros, Él es el que resucitó por nosotros. La teología de la cruz es necesaria hoy en día para entender que mi herencia es segura. Jesucristo allá en el madero ocupó mi lugar, pagó mi pecado, anuló la ira de Dios sobre mi vida porque la recibió Él. Y por si fuera poco, me reconcilió con el Señor. Y en todos esos aspectos de la teología yo estoy continuamente pasivo. Solamente Él está en activo. Él es el que me perdona, Él es el que me redime, Él es el que ocupa mi lugar, Él recibe la ira de Dios, Él es activo en toda la salvación. Dios no solo es el que origina la salvación y luego te deja a ti para que continúes. Él la comienza, Él la mantiene, Él la termina. Él es el autor y consumador de nuestra fe, porque el que prometió será fiel en cumplirlo. A modo de conclusión, en medio de persecuciones y dudas, el apóstol Pedro les recuerda a sus lectores que no teman. No teman, iglesia. Adoren al Señor. Pedro anima a sus lectores, como intento hacerlo yo en esta mañana, a que adoren al Señor. No teman. Alaben al Señor. Porque nos ha dado vida eterna.
la herencia, la naturaleza de la salvación, mi esperanza es incorruptible. Después de ver y entender que Dios nos ha salvado como el apóstol Pedro también lo dice, yo también quiero hacerlo tal y como él lo hace, diciendo que bendito sea Dios. No tengo otra palabra. En medio de la duda, de la persecución, de este mundo que tanto intenta golpear el sistema e intenta meterse dentro de la iglesia, solo tengo que decirles, bendito sea Dios. No tengo más palabras. Después de esto, ¿en quién confía usted? Alma que me escuchas en esta mañana, la paga de nuestro pecado es muerte. Hemos ofendido a un Dios infinito. Y como infinito es Dios, la paga de ese pecado es infinita. Hermanos, no podemos pagar esa deuda. Estamos en bancarrota. Cuando el Señor nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, quiere decir que estamos reconociendo que no tenemos cómo pagar esa deuda. Pero si usted en esta mañana reconoce eso, bienaventurados los que lloran su pecado, que reconocen que son pecadores porque recibirán consolación. ¿Y cuál es la consolación? Un perdón eterno. Te reconcilia con Dios Padre eternamente. Recuerde únicamente que yo tengo que vivir una vida pensando en lo que Dios piensa de mí. En otras palabras, yo tengo que vivir una vida, tengo que alinear mi mente a lo que Dios ha dicho en su palabra. Ya sea que pase por donde pase, ya sea que el mar esté enfrente de mí y yo no pueda abrirlo. Si Dios me ha dicho que pasaré a ese sitio, si Dios ha dicho en su palabra que mi herencia es eterna, pase por donde pase, bendito sea Dios. Soberano Dios y eterno Padre, te pido, mi Dios, en esta mañana, por esta tu amada iglesia, mi Dios. He aquí, Señor, tu palabra ha sido predicada, aunque torpemente explicada por mi persona, pero confío, Señor, plenamente en el poder del Espíritu Santo. Sé, Señor, que yo no puedo llegar más allá de los oídos físicos, pero tú que eres el buen sembrador, y esta es una buena tierra, siembra tu semilla, que es la palabra, para que aquí crezca fruto abundante, Señor, y que tu iglesia sea columna y baluarte de la verdad. Que como tú inspiraste a tu siervo, al apóstol Pablo, a hablarle a tu siervo Timoteo, Señor, que tenía que predicar la palabra pese a todas las cosas, que en esta mañana entendamos que solamente tu palabra levanta al caído, solamente tu palabra fortalece al débil, solamente tu palabra levanta a los muertos, porque aquellos que oyen tu voz te siguen, porque tú eres el buen pastor y nosotros somos tus ovejas, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra y ver como tú lo ves, Señor, para que podamos glorificarte y dar testimonio de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Amén, Señor.